Saludos a este espacio Doctrina de la Iglesia desde Radio María, República Dominicana. Se dirige a ustedes el Padre Anthony Díaz y aquí estamos reflexionando los artículos de fe del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos, como siempre, como todo encuentro cristiano, a ponernos en manos de Dios, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro maestro, nuestro amigo, para que nos ilumine, para que infunda su espíritu y para que las cosas que vamos dialogando poco a poco en este espacio la vaya infundiendo en el corazón, en la mente, y así podamos ir haciendo vida de lo que estamos compartiendo. En los controles tenemos a nuestro hermano Wilson de Jesús, quien siempre nos acompaña y va administrando y haciendo las señas correspondientes para que nos podamos entender y todo este contenido de la fe desde Radio María llegue a sus hogares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así comienza sábado. Bueno, hoy es jueves. Así es que ahí el señor Corporán de feliz memoria. Vamos a ver en qué nos quedamos ayer. A Wilson que nos vaya preparando a Carla. Ayer compartíamos primero, en general, estamos hablando de cuáles son las riquezas y las fuerzas del Evangelio y de la Iglesia Católica, tomando como punto de partida la segunda estrofa de la Constitución Apostólica Fidei Depositum, el depósito de la fe, por el que Papa Juan Pablo II en el año 1992 publica el Catecismo de la Iglesia Católica, y recuerdo esa línea de donde partíamos. Sí, para esto el concilio no debía comenzar por condenar los errores de la época, sino ante todo debía dedicarse a mostrar serenamente la fuerza y la belleza de la doctrina de la fe. Así es que esa era la idea. Y compartíamos con personas que nos mandaron sus mensajes y que nos escribieron qué cosas, qué riquezas espirituales veías tú o ves tú en el Evangelio de Cristo y en la Iglesia Católica. Nos había mandado el mensaje, el primer mensaje nos los envió Virginia desde Nueva York, y ella decía como riqueza, hablaba de la doctrina depositada por Jesús sobre los apóstoles, el sacramento de la reconciliación, por el que a través de la mediación de la Iglesia, específicamente de los sacerdotes, son perdonados nuestros pecados. Decía como la mayor riqueza la Eucaristía, que fue corroborado posteriormente por otros mensajes, y la vida de los santos. Después nos envió un mensaje Carmen Lucia desde Brasil y nos compartía la centralidad de la Eucaristía, pero ahora aquí agregaba que la Eucaristía conlleva un compromiso de servicio a los más pobres. Luego nos envió un mensaje Monseñor Tulio Ramírez, que es obispo auxiliar de Caracas, Venezuela, y director de Radio María Venezuela, y nos compartía también la centralidad de la Eucaristía, pero aquí agregaba Monseñor también la palabra de Dios, ¿sí? La palabra sagrada de la Escritura como una gran riqueza para la Iglesia, que nos consuela, que nos da paz, y la enseñanza del magisterio de la Iglesia. Después el Padre Domingo, que tiene un programa aquí en la radio, redentorista, Domingo Vázquez, nos decía una cosa hermosísima y extraña, pero realmente muy interesante, de que los encarcelados y los enfermos son una riqueza para la Iglesia. Ese punto de vista me gustó mucho, yo como vicentino, de verdad que sí. Ahora vamos a poner un audio que fue el que nos quedó ayer por razones de tiempo. Nos habla Carla, que es la encargada de promoción de Radio María México, y con muchísimo gusto nos envió un audio de 2 minutitos. Le escuchamos. Hola Padre Anthony,
Tony, qué gusto saludarle a usted y a cada uno de los oyentes de Radio María en República Dominicana, a los compañeros operadores, a los voluntarios y a todos los que difunden a Radio María en Dominicana. Estoy muy contenta de compartir con ustedes este momento y relacionado al tema, padre, que está compartiendo, me gustaría también expresarles que dentro de la labor que nosotros realizamos en México, en este caso en la promoción, que es el departamento que tengo a mi cargo, la promoción nacional de Radio María, donde estamos llegando a 7 ciudades de la República Mexicana, nosotros hemos podido practicar también a la par con los voluntarios parte de estas riquezas espirituales de la iglesia y de esta herencia y de estas vidas ejemplares que nos han dejado tantos santos para poderlas poner en práctica, sabiendo que el origen y parte de la misión principal de Radio María es anunciar el camino de la conversión y definitivamente estar practicando las obras de misericordia. Es ese acercamiento el que nos ha ayudado a Radio María, acerca de este ejemplo que nos han dado de esta riqueza espiritual que tenemos dentro de la iglesia y que de acuerdo también a las advocaciones marianas en distintos países, a los ejemplos de los santos que ellos nos han dado, también esta riqueza de la iglesia la hemos podido ver muy palpable dentro de las actividades que realizamos, ya sea yendo a los hospitales, estando en alguna promoción en las calles cuando se acercan personas que están viviendo una situación difícil y el poder nosotros compartir, el nutrir el espíritu a través de la programación de Radio María, de que escuchen la estación, es como nosotros también nos vamos enriqueciendo en nuestra vida. Pues muchísimas gracias a Carla por ese aporte tan hermoso y nos comentaba cómo esa riqueza de la iglesia ella la ha vivido y la ha compartido desde Radio María en México. Así que muchísimas gracias a Carla, a Virginia, a Carmen, al padre Domingo, a Monseñor Tulio. También Scarlett nos escribió ayer y nos decía algunas cosas. Y ahora acaba de aparecer Lenín de la parroquia San Vicente. ¿Qué tal, mi hermano? Bien, qué emoción. Así es que seguimos un poco compartiendo en este sentido. En lo personal, para mí una riqueza muy grande que ha concedido Dios a través de la Iglesia Católica, que he experimentado y que he intentado vivir, es el humanismo practicado, humanismo en el sentido de que la Iglesia Católica siempre ha permanecido muy cerca de los más pobres. De hecho, desde las primeras comunidades cristianas, cuando el tranque entre las viudas de los judíos y las viudas de los no judíos y que dedicaron un grupo de diáconos al servicio de los más pobres, o sea, desde ahí, bueno, desde Cristo, lógicamente, para acá la Iglesia Católica siempre ha prestado mucha atención al ser humano. Y ya decía San Ireneo, creo que en el siglo II, la gloria de Dios es que el ser humano viva. Y esto es clave, esto es fundamental. La gloria de Dios es que el ser humano viva. El mejor culto que podemos ofrecer a Dios es tratar bien al ser humano. Y esto es importante porque a veces prestamos tanta atención a la ley y ahora recordamos, os recuerdo yo el texto este hermosísimo del samaritano, de que el sacerdote dio un rodeo y se fue, el levita dio un rodeo y se fue, porque posiblemente esta gente que dio un rodeo y se fue no era mala gente, pero la ley les prescribía que si entraban en contacto con un cadáver, y posiblemente ellos creían que era un cadáver, tenían que pasar por un proceso de purificación antes de dar culto a Dios, antes de entrar al templo. Y si hay algo, creo que hermoso, desde mi punto de vista, en la Iglesia Católica, es la centralidad de Dios, pero a través del ser humano. Ya lo decía Jesús en Mateo 25:31, lo que no le hicieron a estos, mis pequeños, a mí no me lo hicieron, y lo que le hicieron a ellos, a mí me lo hicieron. Entonces, es una de las grandes bellezas y riquezas que desde mi punto de vista tenemos en la Iglesia Católica. Seguimos entonces, vamos a ver. Continuamos con la Constitución Apostólica, Depósito de la Fe. Me salté un par de párrafos y dice que
el documento debe orientarnos para la renovación de pensamiento, de actividad, de costumbres, de fuerza moral, de alegría y de esperanza. O sea, este catecismo, según este documento, debe orientarnos para renovar pensamiento, actividad, costumbre, fuerza moral, alegría y esperanza. ¿A qué se refiere con renovación del pensamiento? Vamos a leer de San Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Atención, qué belleza de texto. Para mí es uno de los más bonitos que tiene toda la Biblia. Les exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que se ofrezcan ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual, y no se acomoden al mundo presente. Antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Atención a esto, que hay una cosa que aparentemente es rara para que lo diga la Biblia. Esto nos extraña menos porque es más moderno. Según este documento, el Catecismo de la Iglesia Católica debe orientarnos, primero, en primer lugar, y el orden a veces no es por casualidad, renovación del pensamiento. Y tú vas a la Biblia, a la carta a los Romanos, y dice San Pablo, transfórmense mediante la renovación de la mente. Atención que no dice la renovación del corazón, y eso es lo raro que dijera San Pablo, la mente. Perdón porque estoy un poco fuera de servicio por la tos. Lo raro es que dijera la renovación de la mente. Digo raro porque estamos hablando 2000 años atrás. Si lo dijera un autor hoy día, nos sonara mejor, pero este planteamiento es muy moderno porque hoy día la psicología ha demostrado que la persona cambia actitudes, conductas, es por la renovación de la mente. ¿Sí? Hay un proceso, por decirlo de alguna manera, que es como ordinariamente funcionamos los seres humanos, y es pensamiento, creencia y conducta, o pensamiento, emoción y conducta. De atrás para adelante, tú actúas conforme a lo que sientes y sientes conforme a lo que piensas. Entonces fíjense cómo coincide tanto con la palabra de Dios como con ese texto que ya hace tiempo, en el caso de la palabra de Dios, que en el fondo de todo y en la raíz de muchos de nuestros problemas está el pensamiento, cómo procesamos las cosas. De hecho, uno de los psicólogos actuales más vigente y que todavía vive, el señor Aaron Beck, y quien habla de distorsiones cognitivas como un error en el procesamiento de la información. Y él pone una serie de distorsiones como el ser humano percibe la realidad de manera equivocada por lo que piensa de ella. Por tanto, si modifica su pensamiento, entonces se puede adaptar mejor a la realidad. Entonces, esto es importante para los cristianos porque con Dios pasa prácticamente lo mismo. Nosotros obedecemos a unos conceptos de Dios que tenemos. Nosotros respondemos a la imagen de Dios que nos hicieron creer. A ti te hacen creer de niño porque te lo educaron tus padres, tus viejos, tu abuela, o en el catecismo, que Dios es malo, que Dios es castigador. Bueno, ¿cuántas madres y cuántos padres le dicen al niño, no haga eso que Dios te va a castigar? No digamos eso porque eso es mentira. Sé más sincero y di, a mí no me gusta eso y yo te voy a castigar. Eso es más sincero que estar mintiéndole a un niño y diciéndole, no haga eso que Dios no le gusta y te va a castigar. ¿Qué? Dios te mandó un correo electrónico, un WhatsApp y te dijo eso. O sea, no pongamos pensamientos humanos en Dios, porque eso supone que yo tengo un pensamiento de Dios y creo que Dios funciona como funciono yo. Entonces ven qué importante es que el catecismo de la Iglesia Católica ejerciera o fuera propuesto para orientarnos en una renovación del pensamiento, porque muchas de las cosas y de nuestros criterios y problemas
están precisamente su raíz en lo que estamos pensando de una realidad. Puede pasar lo que pasó, pero tú le preguntas a 4 personas que vieron el acontecimiento y te cuentan 4 historias, y va a coincidir en elementos, pero te cuentan 4 historias, 4 maneras de ver la realidad. Ven entonces lo importante que es la renovación del pensamiento, y por eso es importante que sigamos estudiando, que nos sigamos formando para ir clarificando o discerniendo la mejor imagen de Dios, que fue la que Jesús nos trajo en el Evangelio y que no siempre coincide. Más de una vez en las misas en alguna que otra misa que yo he presidido aquí en Radio María, he comentado, por ejemplo, de esta ideología, por no decir espiritualidad, porque creo que no es una espiritualidad, es una ideología del progreso, que incluso hay autores que hablan de la teología del progreso, que consiste en creyentes que sus prédicas o curas o conferencistas o ministerios que te dicen, tranquilo, todo está bajo control, eso está en control de Dios, eso no pasa nada, Dios es quien mueve. Pues a ver, si yo me está llevando a mi sanquepalo y eso está bajo control de Dios, pues que no suelte, porque si lo suelta nos va a llevar, yo no sé quién nos va a llevar, porque estamos mal. Y si es Dios que esté en control, pues no quiero saber yo cómo estaría el mundo si no estuviera en control. Entonces, no envolvamos a la gente en mentiras, en cuentos y en ilusiones, porque Dios me acompaña no porque estoy bien, precisamente me está acompañando en lo mal que lo estoy pasando. En eso me está acompañando Dios. Jesús, cuando estuvo en la cruz, de alguna manera manifestó expresiones o una expresión que todavía le estamos dando la vuelta a ver cómo se la entendemos. ¿Sí? Cuando, antes de estar en la cruz, cuando le dijo a Dios, si quieres, aparte de mí este cáliz, está claro que no la estaba pasando bien. Entonces, Jesús vivió lo que vivió, y nosotros queremos estar haciéndole creer a la gente ahora que no, que todo está bien, que tranquilo, que ponlo en manos de Dios, que no vayas al médico, que Dios es el divino médico. Pues no, Jesús no es médico, llévalo al médico, que Jesús ha dado sabiduría a estos profesionales de la salud para que nos ayuden. Entonces, es importante por esto. Vamos a una pausa musical y regresamos en breve. ¡Qué emoción! Pues se ha unido el Bombi aquí de Nueva York. ¡Qué emoción! Bombi, tú vas a la iglesia allá, ¿dónde tú estás? ¡Qué bonito! Esperanza Trinidad, buenas tardes, cierto, no debemos de decirle a nadie cuando hace algo malo porque Dios es amor. Así es, Esperanza, cariño mío. Muy bien. La cuaja es porque ya estoy viejo, así que me disculpan, y lo de la tos, ya vamos poco a poco con la ayuda de Dios. Qué linda canción. Un nuevo sol se levanta. Parroquia Santa Rosa de Lima, en Manhattan. Ay, qué bonito. Felicidades, bien. Seguimos en este espacio, la doctrina de la Iglesia, desde Radio María, República Dominicana. Con ustedes aquí, el Padre Anthony Díaz. Nos escribe Esperanza Trinidad y nos dice: buenas tardes, es cierto, no debemos decirle a nadie cuando hace algo malo, porque Dios es todo amor y misericordia. O sea, el problema es que, bueno, ustedes recordarán, y ustedes también, los que no me escuchan, el famoso cuadro aquel que había muchas casas, por lo menos en mi casa estaba, que decía: Dios lo ve todo, Dios lo oye todo, Dios lo escucha todo. Muchos se acordarán, por lo menos los que nacimos cuando Cuca bailaba. Y tenía un viejito barbú, que sería la imagen que está en el Antiguo Testamento, creo que en el libro de Ezequiel, me da la impresión,
Entonces tenía un ojo y decía Dios lo ve todo, y una pluma Dios lo escribe todo. Claro, es que crecer con esa imagen de Dios, de que me estás echando, de que si yo hago algo malo, bueno, aquí sí te agarré y ya no se me... Es un Dios castigador, es una imagen falsa de Dios. Entonces hay que hacer un trabajo en la renovación del pensamiento, de la mente, para adecuar o para acercar lo más que se pueda esa imagen que me han construido de Dios a lo más cercano a lo que Jesús nos dice en el Evangelio. El teólogo dominico Edward Schillebeeck distingue entre el referente real de Dios y el referente disponible de Dios. Atención que esto es importante para nuestra vivencia cotidiana espiritual. Él dice, el referente real de Dios es Dios mismo y solo Dios se conoce a sí mismo. Ya el Evangelio de San Juan decía, nadie ha visto a Dios. O sea, solo Dios sabe quién es Él, porque ninguna criatura, ni siquiera en el cielo, tiene la capacidad para comprender a Dios, porque incluso en el cielo seguimos siendo criaturas. Eso tenemos que tenerlo claro. Algún filósofo dirá que después de la muerte somos sempiternos, semiperfectos, pero perfectos nunca, solo perfecto Dios, porque también en el cielo seguimos siendo criaturas. Entonces esto tiene que quedar claro. Solo Dios sabe quién es Él. Ese es el referente real. Y el referente disponible de Dios, y atención, que esto es importante porque nosotros no actuamos conforme al referente real de Dios, sino conforme al referente disponible de Dios. ¿Cuál es ese referente? La idea que yo tengo de Dios por lo que me enseñaron de Él. Y nosotros actuamos es conforme a eso, no conforme a Dios. El que crea que está actuando conforme a los designios de Dios realmente, pues, y claro, me podré, pero Padre, y la Sagrada Escritura es un referente disponible de Dios. La Sagrada Escritura, queridos hermanos, por muy sagrada que sea, no tiene la capacidad, porque es letra humana también, para desentrañar quién es Dios y cuál es su voluntad. Sí podemos discernir, ojo, sí podemos, ya veremos en el próximo espacio, podemos discernir a la luz de la Escritura la voluntad de Dios. Eso sí, lo que no podemos saber nunca quién es Dios en esencia, porque esto sigue siendo, aunque sea palabra de Dios, es letra humana, es el ser humano hablando de lo divino. Bueno, con excepción de nuestros hermanos los mormones, con todo respeto, que el libro le cayó del cielo, los que conocen la historia saben del ángel Moroni, y que Joseph Smith, que es el fundador, solo podía verla con unas gafas especiales que le mandó el ángel. Pues con esa excepción, todo esto fueron seres humanos inspirados realmente por Dios, pero letra humana. Y no dejamos de ser seres humanos hablando de lo divino. Esto nos pone en situación más vulnerable porque creíamos que aquí estaba todo. Y les recuerdo que para la Iglesia Católica hay tres fuentes de verdad de la Sagrada Escritura. En primer lugar, que es palabra revelada, la tradición y el magisterio. Entonces, estas tres fuentes son referentes disponibles, pero no está mal que nosotros nos guiemos por el referente disponible, es que no tenemos más remedio. Al no estar en capacidad de saber quién es Dios, por qué es Dios, a través de sus mediaciones, como Él siempre se ha comunicado, es que sabemos de Él. Y por eso tenemos un compromiso serio de seguir estudiando y discerniendo. Y yo por eso soy pro libro, pro lectura y pro formación. Porque tal vez aunque yo mismo no esté muy formado, pero sí me consta las grandes ayudas que ha supuesto en la Iglesia Católica procesos de formación, de aprendizaje, para poder seguir discerniendo lo que Dios quiere con nosotros. Andrés Peguero, nene, bendiciones, aquí se une, qué bonito, le cogió la hora al amigo, qué bien. Seguimos entonces compartiendo. Entonces, la renovación del pensamiento precisamente porque las imágenes de Dios que manejamos pueden ser falsas y peor aún. Yo les voy a decir una cuestión y anótenme la herejía y que va a quedar grabada. Es mejor que la gente no crea en Dios
a que crean un Dios que a veces le presentamos cruel e inhumano. Que no crean en Dios hace menos daño a que crean en un Dios que te está castigando por todo, que te está acechando, un Dios que permite la injusticia. Mírate esto. Ha pasado lo que ha pasado en X países de fenómenos naturales. Conclusión de muchos creyentes. Bueno, eso es voluntad de Dios. Y ahí yo me pierdo. ¿Qué es voluntad de Dios? ¿Ven cómo hemos deformado de una manera tan cruel y tan inhumana que no es digna de Dios? Y para yo creer en un Dios así, entonces es mejor que no crea. Porque si para mí Dios no existiera, pues qué pena, los fenómenos naturales. Pero si digo que existe y que Dios está moviendo unos fenómenos naturales que está matando personas, compadre, el último que salga que apague la luz del sagrario. Esto es inhumano y esto es una distorsión y esto es un abuso del Evangelio de Cristo, de un Dios que es misericordia. Yo tuve una experiencia, bueno, esto me pasó varias veces, pero recuerdo una particular en la parroquia Santa Luisa de Marillac de los Tres Brazos. En la homilía, por razón del Evangelio, estaba tocando el tema, un poquito por donde voy ahora, y de la gente cuando se acerca a un funeral, que dice, que no dice. Y al final de la misa se acercó una señora a mí llorando, me dio un abrazo, lógicamente no la conocía, y me dijo, muchas gracias, padre. Y dije, ¿qué pasó, mi querida? Me dijo, es que desde hace 5 años yo odiaba a Dios. Y yo le dije, ¿por qué odiabas a Dios? Porque hace 5 años murió uno de mis hijos y a mí todo el mundo me hizo creer que eso era voluntad de Dios. Y yo le dije, bien odiado, porque en ningún momento odiaste a Dios realmente. Odiaste la porquería de imagen que te hicieron querer de Dios. Un Dios inhumano y un Dios cruel. Entonces, tenemos que cuidarnos cuando hablamos de Dios. Tú llegas ante una madre que ha perdido un ser querido, donde un papá o un tío, y mejor no le digas nada, dale un abrazo. En lo personal yo no digo nada, porque ¿qué puedo decirle yo a una persona que ha perdido un ser querido que la vaya a consolar en ese momento? Nada. Tal vez oraré por ti o estoy contigo, pero decirle a una madre, poner la mano en el hombro y decir, tranquila, esa es voluntad de Dios, o medio lo suavizamos, pero igual estamos en lo mismo. Es que Dios lo ha permitido. ¿Cómo así? ¿Que Dios ha permitido qué? Que el niño se le fuera de la mano a la madre cruzando y que lo chocaron un carro, eso lo permitió Dios. Ven el abuso que cometemos nosotros de utilizar un nombre sagrado, el nombre sagrado de Dios, para que la gente crea que como eso es de Dios, o sea, yo sé que la intención es buena y es de tranquilizar al ser querido, al decirle que es voluntad de Dios. Pero y si resulta que ese ser querido le da mente, como le dio mente a la señora aquella en los Tres Brazos, y dice, a ver, Dios me quitó y fue por él que se murió mi hijo, que es lo mejor que yo tenía. Entonces, mejor callémonos. Si no sabemos qué decir en un momento, mejor hacemos silencio. El silencio es más bonito, es más profundo. Tú llegar y darle un abrazo a una persona que ha perdido un ser querido, y te retiras y te apartas y ya. Y más adelante, pasado un par de semanas, te acercas y compartes un café y un texto bíblico y unas palabras de consuelo. Nos pasa igual con los enfermos. Y decimos que es voluntad de Dios porque, mira, hubo un accidente en un vehículo, iban 4 y tú te salvaste. Óyeme, gracias a Dios, eso es que estaba en el plan de Dios. Y la gente se lo cree. Ahora pregúntate, ¿qué era lo que estaba en el plan de Dios? Que los otros 3 se murieran y que sobreviviera uno, porque lo peor es que los otros creyentes, cuando la persona da ese testimonio de que andábamos 4 y yo sobreviví, y alabamos a Dios, no estamos cayendo en la cuenta de que se murieron 3. ¿Por qué que estamos dando gracias a Dios? Que porque se murieron 3, porque sobrevivió uno. ¿A dónde va el testimonio? ¿Ven lo delicado que es hablar de Dios? Y es por lo que tenemos en la mente. Y por eso el catecismo bellamente nos va desarrollando un camino espiritual para ir discerniendo la mejor imagen de Dios.
Leti Moreno. Bendiciones, Leti. Si me quieres escribir o nos quieres escribir de dónde eres, dónde estás, en qué parroquia, aunque ya nos queda un par de minutos por si acaso algún día alguien quiere, tenemos aquí el 809-412-1133 y por nuestro WhatsApp 829-685-4847. Les invito, hermanos, a que cuando lean el texto bíblico, la palabra sagrada, lo leamos con un criterio, y es el bienestar del ser humano para gloria de Dios. Hay textos en el Antiguo Testamento que no se comprenden, que aparentemente es un Dios de guerra y eso. En otro momento ya tendremos oportunidad para hablar de esto. Vamos a ver quién está por aquí. En copia con Radio María nos escribe Virginia desde Nueva York. Bendiciones, Virginia querida. Entonces, leer, comprar libros o leer artículos en internet, ya no les recomiendo muchas cosas porque ya sabemos que traen cosas muy buenas, pero a veces si no sabemos distinguir cuáles son propiamente textos oficiales de la iglesia y cuáles no, pero podemos leer textos oficiales de la iglesia e ir purificando nuestra imagen de Dios. Hemos creado un caparazón y hemos creado un sufrimiento innecesario con sentimientos de culpabilidad porque siempre creímos. Yo tuve un caso de una pareja, sobre todo la chica, que tenía una angustia. Se habían casado por la iglesia y el tiempo me está hablando de la angustia. Digo yo, ¿qué pasa, querida? Padre, Dios está en el cielo y siempre nos está viendo. Digo, pues, bueno, sí. Me dice, es que ya para mí es difícil tener relaciones sexuales con mi marido porque es que Dios me está viendo. O sea, a mí me subió y me bajó, pero vemos hasta qué grado una falsa imagen de Dios puede afectar a una persona, que hasta el pudor de creer que Dios le está viendo, ojo, no viendo, es acechando prácticamente, le dificulta. Hay un documento que no lo recuerdo de la Iglesia Católica que afirma de que la relación sexual dentro del matrimonio es una alabanza a Dios. Entonces, qué bonito que tengamos una imagen distinta de Dios, imagen que con los días seguiremos trabajando porque el tiempo ha llegado a su final. Así es que vamos con una cancioncita para que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga purificando, nos siga ayudando, nos siga amando y nosotros seguir compartiendo más adelante este mensaje hermoso del Evangelio. Vamos a ver. Fue tu llamada, Señor, al corazón, cerca del mar, con mi barca y poco más. Seguiré escuchando hoy tu voz, que es para mí un gesto claro de amor, y tu mirada me llenó de paz y comprendí lo que es amar. Hoy tu llamada vuelve a resonar, Señor Jesús, que es cada día la fuerza para andar. Vamos a encomendarnos a la Madre con esta oración del Ave María. Nos unimos todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones. ¡Qué emoción! Pues mi gente querida,
Gracias por seguir ahí. Consciente yo de mi humilde ministerio, que es solo una mediación para acompañarles a ustedes en este camino espiritual. Así que muchas bendiciones y que Dios les bendiga. Nos vemos.